¿Cómo decidir en qué startup trabajar? No quiero hablar tanto de por qué vale la pena trabajar en una startup versus una corporación, porque ustedes ya saben por qué. Porque el trabajo que hacen tiene más impacto, porque la velocidad es mucho más alta. Un año trabajando en una startup es el equivalente a 10 años trabajando en una corporación grande o incluso en el gobierno. No hay burocracia, la burocracia de pelearte contra mandos medios, de pelearte contra el líder de no sé qué, etcétera. Hay mucha independencia respecto a lo que tú puedes lograr y el trabajo que tú haces genera una mayor recompensa, no solamente a nivel humano, sino también a nivel monetario. Puede que los sueldos sean menores que en el mundo corporativo gubernamental grandote, pero si estás trabajando en la startup correcta, probablemente tienes acciones, option pool o comisiones o crecimiento y básicamente lo que tú creces en una empresa normal en 10 años, lo creces en una startup en 1. Más que hablar de eso, quiero hablar de cómo encontrar la startup correcta. Porque muchos de ustedes reciben avisos de reclutadores o buscan trabajos en estos agregadores de empleos y dicen, ok, quiero trabajar para esta empresa o quiero trabajar en la empresa que sea, estoy desempleado. Pero no le dedican el tiempo necesario a realmente investigar quién es la empresa. Y resulta que las startups tienen muchos más datos que las empresas normales. Así quiero arrancar por contarles lo mínimo. Y lo mínimo es saber quién es el fundador o las fundadoras de la startup, si tienen dinero, si han levantado inversión y arrancar a investigar datos. Resulta que si las startups quieren levantar inversión, normalmente van a encargarse de que sus datos estén bien puestos o por lo menos semi-actualizados en un sitio que se llama Crunchbase. Crunchbase es un sitio que se dedica a publicar datos de startups. No siempre están actualizados porque la mayoría de las veces toman esos datos de otras fuentes de información, como por ejemplo entrevistas o prensa, pero tienden a estar semi-actualizados. Aquí lo importante en Crunchbase es ver dos datos. Por ejemplo, aquí está una startup que me gusta mucho en Colombia que se llama Ogaru, que también tiene operaciones en otros países del mundo. Ogaru muestra que levantaron 1.4 millones de dólares. Yo sé que levantaron más. Lo importante no es tanto el número, sino el hecho de que aparentemente están capitalizados, están financiados, no se van a morir mañana. Y lo otro es quiénes son los fundadores, Gonzalo Ucar Rodríguez, Mateo Cera y Oscar Peña. Yo me voy a saltar el proceso porque yo ya los googleé y yo ya sé que Oscar Peña es el CTO y que Mateo Cera es el CEO. CTO es Chief Technical Officer y CEO es el Chief Executive Officer. Si ustedes van a trabajar en el equipo de programación, hay que saber quién es el CEO o el director de ingeniería o el VP de ingeniería o el Head of Engineering, sea lo que sea. Pero el CEO también es importante googlearlo. Y eso me lleva al segundo punto. Está muy jodido ir a aplicar a una empresa sin que ustedes sepan para quién van a trabajar o quién está al mando de esa empresa. Entonces, algo tan simple como googlear el nombre del CEO suena básico, ¿verdad? Pero la gran mayoría de las personas no lo hacen. No buscan quién es esta persona. Y esto les genera muchas ventajas en la entrevista. Porque ustedes van a saber, ok, esta persona, por ejemplo, que vemos acá, Mateo Cera es parte de Endeavor. ¿Y qué es Endeavor? Es uno de los grupos más importantes de emprendimiento de alto impacto del mundo, lo que significa que hay un grupo de personas que determinaron que Mateo es un emprendedor de alto impacto. Tiene un LinkedIn y en el LinkedIn puedo ver su historia. Ah, el man trabajó en McKinsey, entonces fue consultor y estudió esto, qué interesante. Puedo ver que tiene una entrevista que le hicieron en El Tiempo y en esas entrevistas dice Ogaru, la empresa que se propuso dignificar el oficio del aseo. Entonces tiene un incentivo muy positivo respecto a qué es lo que quiere lograr. Muy bien, y así ustedes empiezan a tener mucho más claro quién es la persona. Porque esto es importante porque qué tal que ustedes trabajen para una persona psicópata, qué tal que en el proceso de googlear descubran cosas terribles, como por ejemplo que es un Trump supporter o que es racista, que implica lo mismo que ser Trump supporter, entre muchas otras cosas por el estilo. Eso es muy importante de determinar, porque, bueno, excepto que ustedes sean Trump supporters y racistas y quieran trabajar para alguien así, that's up to you. Pero eso es importante y ayuda mucho a dónde voy a trabajar. Luego de tratar de entender quiénes son, vale la pena entender los valores y la misión de la empresa. Y resulta que esto a veces es fácil y a veces es difícil. Por ejemplo, si ustedes van a Google, ustedes entienden que la misión de Google es organizar la información del mundo. Y ese es su valor principal. Si ustedes van a Facebook, ustedes entienden que Facebook, en teoría, tiene como su principal valor o su principal misión conectar a todas las personas en el planeta para hacer el mundo mucho más cercano y a partir de eso ser un mundo mejor. Ustedes van a Airbnb y en Airbnb detectan que el valor más principal que ellos tienen es ser un host, ser un anfitrión. Los valores y la misión normalmente son cosas que uno ignora en una empresa, sobre todo en las corporaciones grandes, porque son esa vaina que está por allá en la pared, misión, visión, bla, 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 al lado de la foto del fundador, que es un señor así como de 1910 con un mostacho gigante, de pronto es un piloto de la Fuerza Aérea India. Y la gente lo ignora. Ignoran porque la misión suena como, nuestra misión es trabajar con integridad para de una manera holística entregar servicios de primera calidad, que no significa mucho, ¿verdad? Y ese es el tema. Las buenas startups escriben valores y escriben misiones
que valen la pena ser leídas, que valen la pena ser compartidas. Por ejemplo, ¿cuál es la misión de Platzi? La misión de Platzi es cambiar la economía de nuestros países, dejar de ser economías basadas en recursos naturales y manufactura para convertirnos en países que sean potencias en exportación de servicios tecnológicos al mundo. A partir de ahí, aprovechar el verdadero valor que tienen nuestros países, que es el talento humano en nuestras naciones, entrenando a la próxima generación de profesionales y emprendedores en tecnología. Claro, ambicioso, muy difícil de lograr, pero muy claro. Las misiones deben ser ambiciosas, difíciles de lograr y muy claras. ¿Y cuáles son los valores? Platzi tiene 6 valores. Nuestro valor más... y tiene un componente, es que esperamos que la gente sepa inglés. Si no saben inglés, pues no van a encajar en Platzi. Uno de esos valores es, y el más importante, nuestro valor más importante es nunca parar de aprender. Never stop learning. Tenemos también el valor de... ¿Qué es lo que significa never stop learning? Que contratamos personas que tengan una curiosidad intelectual inagotable, que siempre quieran estar aprendiendo. Our community comes first significa que nuestra comunidad, nuestros estudiantes son nuestra prioridad y todo lo que hacemos es para que ellos triunfen. We don't give up significa que no nos rendimos, que siempre tenemos un plan B, que el pasado no importa tanto, lo que importa es el futuro y aprender de él. Honest feedback needs courage significa que decimos la verdad, que a pesar de que requiere valentía ser directo con las personas, lo intentamos y lo hacemos. Una vez más, que no le damos tanto valor a lo que pasó antes, sino a lo que va a pasar a continuación y que somos directos más que pasivo-agresivos. Teams are better than heroes significa que son los equipos de trabajo colaborativos los que logran cosas grandes. El heroísmo tiende a ser estúpido y los héroes nunca van a ser algo más impactante que los mejores equipos. Y por último, in Metrics We Trust es muy sencillo. Medimos todo. Lo que no se mide no crece y aquello que mides es aquello que ves crecer. Entonces todo lo que hacemos tiene que tener métricas detrás y es en esas métricas en las que confiamos. ¿Por qué son importantes los valores? Porque las buenas startups, estos son las guías que usan para contratar. Entonces, si esos valores están alineados a tus valores, eso significa que esa empresa funciona para ti. Por ejemplo, si a ti no te gusta ser anfitrión y eres más bien antisocial, no vas a encajar en Airbnb. Por ejemplo, si a ti no te gusta organizar información, no vas a encajar en Google. Y por ejemplo, si tú eres el tipo de persona que dice, ¿yo para qué necesito aprender más? Yo ya me gradué, ya hice mi maestría y la universidad y tal, yo ya pasé por eso, yo no necesito seguir aprendiendo, no vas a encajar en Platzi, porque nuestro valor más importante es never stop learning. Nunca pares de aprender. Normalmente las empresas no evalúan todos los valores cuando contratan a una persona porque eso sería crear empresas homogéneas que realmente no tienen diversidad en su núcleo. Pero sí deberían evaluar por lo menos un valor, el valor más importante. Platzi tiene todo esto publicado. Nosotros lo publicamos como qué es lo que buscamos y cómo lo buscamos en platzi.com/cultura. Y tú lo puedes ver acá ya mismo. Y diferentes empresas lo publican en diferentes lugares, normalmente en el sitio de trabajo donde están publicando las ofertas. Si tú eres una persona que va a trabajar en programación, que tiende a ser como el 50% de la audiencia que ve Platzi, es importante entender el stack tecnológico que usa la empresa. Pero no solamente aplica para programación. Por ejemplo, imagina que eres diseñadora gráfica o ilustradora y vas a trabajar en un lugar que solamente usa CorelDRAW. De pronto eso es un problema. O vas a trabajar en un lugar que tenga Sketch. Entonces significa que están alineados con las cosas más recientes de diseño de interfaces. Si estás en marketing, quieres ver si solamente hacen centrales de medios o le delegan a alguien más el tema de Facebook o de Google, o si internamente saben cosas como listas de remarketing, como medición de conversión, como funnels, como Facebook Analytics, Google Analytics, etc. Y obviamente, si estás programando, es importante que la empresa esté alineada con lo que buscas. Imagina que en la universidad odiaste Java, o cuando estabas aprendiendo nunca pudiste con .NET, pero resulta que .NET es el 80% de la compañía y a ti te contrataron solamente para hacer el 10% que está en Python. Entonces probablemente te va a tocar enfrentarte con .NET en algún punto. Y es importante. Lo otro del stack tecnológico es que un stack tecnológico muy viejo te puede dar la impresión de que la empresa está un poquito estancada. Ahora, si te están contratando para desestancarla no es un problema, pero si no te están contratando para ello, eso dice mucho. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una empresa está pegada todavía con jQuery? Puede ser un problema. De pronto no es tan grave, depende de la empresa, pero eso lo tienes que decidir tú. Muchas personas les da pena preguntar este tipo de cosas y eso no tiene sentido. Donde tú vas a trabajar determina mucho tu vida. La mayor parte de tu tiempo despierto lo pasas en el trabajo. Entonces tiene sentido que busques un stack tecnológico interesante. También a mí me impresiona que hay gente que no usa herramientas sociales para averiguar de la empresa. Por ejemplo, si yo fuera a trabajar en Platzi, yo me voy a Twitter.
y yo pongo la palabra Platzi e intento buscar qué significa. Cuando yo entrevisto candidatos para Platzi, muchos me dicen, oigan, ¿y ustedes por qué tienen como tantos haters? Y yo les explico, bueno, hay gente terrible que tiene problemas. O les explico, esto era un problema que nosotros efectivamente sí teníamos en el pasado, pero que lo arreglamos así, así, así. O les explico, eso es fácil, esta persona es un psicópata. Porque pues cuando uno se vuelve famoso uno tiene estos inconvenientes en ocasiones. No uno, sino la empresa. No uno. La ventaja es que, por ejemplo, si ustedes van al search de Twitter de Platzi y buscan los tweets top, la gran mayoría de las personas o simplemente tienen preguntas de cómo entrar a los cursos o les encantan los cursos y están muy felices. Y lo mismo puede pasar con otras empresas, pero es muy básico. Entre más B2C sea el modelo de negocio, más fácil es encontrar cosas en Twitter. Si es más B2B o un tema de corporativo o gobierno, de pronto es más fácil LinkedIn. Pero búsquenlo, busquen en redes sociales qué dice la gente. Lo peor que puede pasar es que ustedes encuentren opiniones mezcladas y ustedes las pueden preguntar en la entrevista y hace denotar que les interesa. Algo importante es ignorar las ofertas públicas en lo posible, porque la mayoría de las ofertas públicas, eso de que publican en elempleo.com, en indeed.com, cosas como busco programador que tenga 38 años de experiencia en React.js eso normalmente no lo hacen las personas que toman la decisión, lo hace el equipo de recursos humanos que no tiene ni idea y no es realmente culpa de ellos, es un tema medio roto de la cultura interna de la compañía. Pero ustedes se lo pueden saltar, ustedes dicen, ok, hay una oferta pública para esta empresa y esta empresa me interesa, lo que voy a hacer es tratar de contactarlos por mi lado. Porque cuando ustedes responden la oferta pública, pueden caer en un problema y es que puede que no haya sido el equipo de recursos humanos, puede que hayan sido recruiters. Y los recruiters tienen los incentivos desalineados con ustedes. Un reclutador o un recruiter es una persona que trabaja para una empresa a la que le pagan por conseguirle candidatos a otra compañía. Y en el camino, a esa empresa no le importa encontrar el fit perfecto. Ellos te van a decir que sí, porque su incentivo es mentir. Pero van a decir, sí, nosotros solamente trabajamos con el mejor talento del mundo y lo que hacemos es que los conectamos con las mejores empresas del mundo. ¿Qué reclutador no dice eso? Cuando realmente lo que está pasando es esto. Oiga, necesito tal perfil. Voy a agarrar y voy a tratar de llenar de hojas de vida esta vaina porque entre más hojas de vida les mande, más probabilidad hay de que me paguen mi comisión. Y eso significa que mucha gente termina perdida y se pierde mucho tiempo. Los reclutadores tienden a duplicar el tiempo que toma una entrevista. Y si tú te los puedes saltar, vale la pena. ¿Por qué digo en lo posible? Porque yo entiendo que en ocasiones hay personas que nunca han tenido contactos, que están agarrando su primer empleo por primera vez. Y pues, ok, cágala la primera vez, ¿qué importa? También, cuando ustedes vean este tipo de cosas en las ofertas, yo escaparía. Buscamos rockstars, buscamos ninjas, buscamos gurús, buscamos samuráis, buscamos super... Todas estas como... ¿Saben qué es lo que están tratando de decir ahí? Buscamos a alguien que haga de todo, tome la responsabilidad entera y no nos la cobre. Porque no, de nuevo, el heroísmo estúpido no funciona. Las verdaderas cosas las crean equipos de trabajo. Si la gente realmente buscara un rockstar, primero que todos los rockstars viven drogados, son irresponsables, terminan vomitando en el stage. No. ¿Qué tipo de cosas? No. Lo que la gente quiere es talento y el talento se puede medir directamente con lo que se está buscando, no con palabras vacías que no significan mucho. Por último, preocúpense si ven esto. Nosotros otorgamos todos los beneficios de ley y nada más. Porque eso significa que a veces no otorgan los beneficios de ley. Esto es como cuando uno está comprando un apartamento o una casa y dice, este apartamento tiene 100% de certificación de todas las certificaciones de ley, como si eso fuera algo positivo. No, eso es lo mínimo. Eso es lo mínimo que te piden para construir el apartamento. Eso es lo mismo acá. Esto es lo mínimo. Los beneficios de ley son mínimos. ¿Qué significa? Que esta empresa históricamente estaba acostumbrada a hacer contratos malos. Contratos, por ejemplo, de pagar una parte por debajo de cuerda para no generar impuestos, de no pagar pensión, de no pagar salud. Y eso es, de nuevo, terrible. Hay mucho trabajo allá afuera, hay mucha demanda. La vida es muy larga para trabajar para un imbécil. Hay otros pequeños trucos que uno aprende con el pasar del tiempo. Por ejemplo, cuando le colocan a uno WordPress, buscamos a alguien con 10 años de experiencia en WordPress. No significa que WordPress sea malo o que tener experiencia sea malo. ¿Saben qué significa? Esto realmente no es tan necesario. WordPress no es el acelerador de partículas del CERN. WordPress no es trabajar en SpaceX tratando de mandar a humanos al espacio. WordPress es un blog. Entonces, pedir 10 años de experiencia en WordPress lo que realmente significa es que la empresa no tiene experiencia. Reemplacen eso por cualquier otra tecnología. Si piden muchos años de experiencia en una tecnología básica, lo que realmente significa es que esa empresa no tiene una cultura técnica. O cuando buscan un freelance de algo.
que sea solamente por ciertos meses. Depende. Si tú quieres trabajar por meses muy limitado, todo bien. Pero cuando realmente pasa eso, significa es esto. Nuestro equipo interno tiene un problema y no pudo arreglarlo. Necesitamos a alguien que nos rescate. Así que mientras tú tengas claro eso qué significa, todo bien. O cuando piden, yo soy un man de negocios y estoy buscando un fundador técnico. Eso es problemático porque significa que vas a ser la persona que va a tener el peso de crear el producto, que tu recompensa no va a ser equivalente y los fundadores netamente técnicos rara vez sobreviven el proceso de una startup, excepto que se vuelvan CTOs o ejecutivos de muy alto nivel, que puede pasar, pero rara vez pasa. Entonces, no, yo preferiría entrar a un equipo un poco más sólido. O cuando usan tecnología muy vieja, cuando te dicen, estamos haciendo esto en ASP 3.0, en Cold Fusion, excepto que te lo paguen, por supuesto, pero bueno, depende del tipo de trabajo que estés buscando. Una vez tú tienes claro todo esto y dónde quieres trabajar, es tan sencillo como buscar el nombre de la empresa en LinkedIn. ¿Por qué LinkedIn es útil? Porque en LinkedIn tú puedes tener un contacto no solamente con las personas que trabajan ahí, sino con quién te las puede presentar. El problema es que ustedes usan LinkedIn mal. Ustedes son el tipo de personas que agrega a todo el mundo a LinkedIn, ¿verdad? Por cierto, LinkedIn es LinkedIn. El LinkedIn. El LinkedIn. Eso es LinkedIn. Primero que todo, haz esto. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Y di, me perdono. Me perdono a mí mismo por usar mal LinkedIn. Primero que todo, por decirle LinkedIn. O peor. Y segundo, por agregar a todo el mundo a mi LinkedIn, en vez de agregar solamente a las personas que conozco. Me perdono y a partir de hoy lo voy a arreglar. ¿Ven cómo de lindo es? ¿Por qué es un problema agregar a todo el mundo? Porque LinkedIn, su poder más grande es intros. Hey, ¿quién conoce a esta persona? Esta conexión que yo tengo la conoce, le voy a pedir una intro. Y pues si agregas a todo el mundo, no conoces a nadie realmente y es inútil. Nosotros tenemos un curso gratis que te enseña cómo va a hacer esto. Es el curso de marca personal en platzi.com/marca. Tómalo, platzi.com/marca. Ahí te enseñamos de todo, incluyendo cómo usar bien LinkedIn. Digamos que quieres trabajar en Brex, ¿ok? Entonces tú buscas Brex y tú encuentras que el CEO de Brex es un hombre llamado Enrique Dugras. Ok, interesante. Y tiene 44 conexiones mutuas conmigo. Significa que yo conozco a 44 personas que conocen a Enrique. Y estoy en un segundo nivel de conexión. Entonces veamos cuál de esas personas yo conozco de frente. Yo conozco a Don Stolter, que es un inversionista del área de la Bahía en San Francisco, que conoce a Enrique. Entonces yo le digo a Don, oye Don, ¿me puedes hacer una intro con Enrique? ¿Me lo puedes presentar? Y listo. ¿Cómo es la forma correcta de presentarlo? Se llama double opt-in o opcional de doble aceptación. ¿Qué significa esto? Que Don va a ir y le va a decir a Enrique, oiga, esta persona quiere conocerlo, se lo presento, y Enrique le puede decir sí, o le puede decir no, o le puede ignorar el mail. Y eso es importante porque si ustedes no lo hacen así y fuerzan a las personas a pedir una presentación, ustedes van a quemar puentes a lo largo de la vida. Y no importa que nosotros hagamos programación o diseño o marketing o negocios o producción audiovisual o lo que sea, la vida es una combinación de las personas que conocemos y cómo esas relaciones las podemos aprovechar para conocer mejores y más personas al final del día, la vida profesional por lo menos. ¿Y cómo se hace una intro correcta? Esto es otro error común. La gente cree que tiene que ser súper formal o algo. No, es informal y pragmático. Esta para mí es la intro correcta. Cuando a mí me piden, por favor, que yo presente a alguien, esto es lo que yo hago. Coloco el email de la persona que requiere la presentación, el email de la persona que tú conoces y el email de la persona clave. Entonces, digamos que Don Stolter me quiere presentar a Enrique. Entonces está el email de Freddy, el email de Enrique y el email de Don. Y Don escribe este email. Hola Enrique, te presento a Freddy. Él es un muy buen desarrollador con experiencia fuerte en Kotlin y conocimiento de startup que creo que deberías de conocer. Los dejo conectados. Eso es todo. Un párrafo muy cortito. Hola Cristian, te presento a Melissa. Melissa es una productora audiovisual que tiene experiencia en live streaming y deberías conocerla porque recuerdo que necesitabas a alguien así. Los dejo conectados. Eso es todo. Lo mismo en inglés, lo mismo en español. Nada de muy buenas tardes y espero que todos ustedes estén muy bien el día de hoy y el sol radiante caiga sobre sus cabezas. La presente es para recomendar... No, eso es perder el tiempo. Mi última recomendación cuando ustedes van a buscar trabajo en una startup es que entrevisten a sus compañeros de trabajo. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo hago eso? Y es muy fácil, en la entrevista. Si ustedes ven que en la empresa tiene entusiasmo por ustedes, ustedes les dicen, oye, ¿les molestaría si puedo hablar brevemente unos 10, 15 o 20 minutos con alguna de las personas que trabajarían en el equipo donde yo voy a estar para hacerle unas preguntas de cómo es la dinámica de trabajo acá?
Una buena empresa siempre va a estar feliz de hacer eso. Si a mí cuando yo he tenido candidatos de este estilo que me preguntan esto, yo lo amé. Es como, por supuesto, mira, te presento a esta y esta y esta persona. Y ustedes le preguntan, oye, ¿cómo es trabajar acá? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué debería tener en mente? ¿Cómo me preparo? Y preguntas más íntimas, ¿cómo es el stack tecnológico? ¿Cuáles son los perks? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cómo funcionan los aumentos? Ese tipo de cosas. No cuesta nada y mucha gente no lo hace por pena. Y no tiene sentido. Esto es lo más básico, porque la desventaja de trabajar en startups es que todas las startups están rotas. Sí, sin duda se crece mucho más, pero también es mucho más duro. Y depende del nivel de rota, puede que sea para ti o puede que no. Puede que tú necesites un poco más de estructura o puede que tú necesites un poco más de caos. Y eso tú lo entiendes hablando con alguien del equipo. ¿Que te recomienden con quién? Y ya está. Entrevista a tus compañeros de trabajo y vas a tener el empleo correcto. Y deja de usar LinkedIn mal. Para eso está platzi.com/marca y el curso de marca personal. Hey, muchas gracias por haber visto este video en YouTube, aunque te tengo buenas noticias. Hay cosas todavía más importantes sucediendo dentro de Platzi Live. Sucede todas las semanas, todos los jueves en vivo, pero no solo eso. Platzi tiene un montón de contenidos, cursos, clases, tutoriales y un montón de información que puede ser súper útil para ti. Ve a platzi.com/agenda y sigue el próximo streaming en vivo.